Y bueno amigos, todos listos para comentar aquí, por supuesto, información relacionada con el Real Madrid. Vamos a hacer la previa al partido que tenemos contra el Almería, creo que es el Almería el día de mañana, si no estoy equivocado. Bueno, el partido que tenemos el día de mañana contra, sí señor, contra el Almería. Que bueno, es un partido creo que complicado porque bueno, el Madrid viene de una derrota que para mí no significa gran cosa. Es cierto que el Real Madrid tiene que pelear por absolutamente todos los títulos, estamos todos de acuerdo en eso, pero es una derrota y que complica un poquito las cosas. Hay que mantener el ánimo de los futbolistas que venían haciendo una temporada excepcional, quienes solamente han perdido dos partidos y bueno, dos partidos que bueno, han costado un poquito. Sabemos cómo es el madridismo en ese aspecto. De hecho, estamos viendo que Tchouaméni está siendo atacado por todos lados en las redes sociales debido a su actuación reciente contra el Atlético de Madrid. Entonces es algo que vamos a comentar aquí. Vamos a ver la previa, analizar la previa que tenemos contra el Almería. Les voy a pedir lo de siempre, es que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando amigos, vamos a repasar la previa que tenemos en ese partido contra el Almería. Y que al final, bueno, nos van a traer seguramente unas importantes noticias en cuanto a la convocatoria, aunque por ejemplo lo vamos a ver en este entonces que ha regresado a la convocatoria nuestro amigo Lucas Vázquez. Les voy a mostrar aquí en la pantalla y se pueden estar dando cuenta, salimos con Lunin, Kepa y Piñeiro. Yo no sé si Ancelotti va a terminar colocando a Piñeiro, teniendo en cuenta que ambos son unos auténticos drama. Ojo, porque también he estado viendo una información por allí que obviamente no es oficial, es una pequeña filtración en la que se habla que el acuerdo de Kepa y el Chelsea para que pueda ser traspasado al Real Madrid tendría que ser que el Madrid pagara 30 millones de euros al Chelsea para que Kepa se quede en el Real Madrid. Me parece una cantidad de dinero exagerada, teniendo en cuenta que el portero Kepa definitivamente deja muchísimas dudas. Y bueno, lo de Lunin es que el Madrid le ofrece una ampliación de contrato hasta 2030 en el que le suben el sueldo de 3.5 millones de euros a 5.5 millones. Le sale seguramente más económico al Real Madrid porque bueno, no vas a hacer ningún tipo de traspaso, sino que únicamente te vas a quedar ahí con el portero que ya tenías para un suplente. Y bueno, a mí Lunin me deja muchas dudas, pero creo que siendo portero suplente del Real Madrid le puede ir bastante bien. Creo también firmemente que después del partidito este que tuvimos hace poco en el que Lunin hizo un cagadón, no sé si la novia ya salió declarando y publicando cositas en redes sociales, que me parece lamentable lo que algunas parejas de algunos futbolistas le ponen a hacer. Y bueno, el resto de la convocatoria pues todo normal. Lo dicho, vuelve Lucas Vázquez y por supuesto los demás están ahí. Ya también hay una gran noticia, y es que Eder Militao está entrenando sobre el césped, por supuesto, desde hace mucho tiempo y también con el balón. Entonces, para mí es un punto clave todo esto, porque creo que necesitamos muchísimo lo que está sucediendo con este tema. Le han preguntado un poco a Ancelotti, quiero arrancar con eso, por Tchouaméni, que es un futbolista que está recibiendo muchísimas críticas en las últimas horas por su actuación relacionada con este partido que perdimos contra el Atlético de Madrid. Y Ancelotti ha dado como un paso adelante para defender al futbolista francés, quien da la sensación de que bueno, no le gustó mucho el tema de la suplencia y ha salido prácticamente dormido. Entonces Ancelotti le han preguntado por Tchouaméni y esto es lo que ha dicho. Esta es la visión del técnico. De aquí que ha sido Tchouaméni tras el derbi. Yo te quería pedir una valoración de su partido y si crees que tuvo que mejorar algo. Bueno, hablando de Tchouaméni, ha hecho la final de la Supercopa, creo, a su mejor nivel. Ha sido uno de los mejores, si no el mejor partido que ha jugado. El partido de la Copa contra Atlético no ha jugado desde el principio porque estaba un poco cansado. Ha entrado y ha intentado de aportar. ¿Podía ser mejor en el gol de Griezmann? Sí, lo podía ser. En este sentido no hay ninguna duda. Y bueno chicos, ahí está lo que comentaba Ancelotti sobre el tema de Tchouaméni. Yo soy partidario de los que cree que Tchouaméni es un futbolista que ha acumulado sus mejores partidos como madridista cuando hace varios partidos seguidos, que tiene la posibilidad de jugar en reiterados partidos consecutivos. Y bueno, es evidente que no ha tenido una buena actitud, y Ancelotti, que maneja muy bien este tipo de temas, lo hace de manera
correcta. ¿Qué les quiero decir? Ancelotti sabe que necesita estar con sus futbolistas al día, que los tenerlos al 100%, lo más contentos posible, y aprovecha, pero también aprovecha de lanzar una pullita de que pudiste haber estado mucho mejor en el gol de Griezmann, que aquello, que lo otro. Así que inteligentemente Ancelotti sale al paso de las críticas de que está recibiendo Tchouaméni, pero le deja un mensajito en el que, bueno, tal vez no estuviste bien, creo que eres un futbolista excepcional, pero tienes que despertarte. Por ahí veía un video de Iñaki Angulo, creo que fue el mismo que después de la derrota contra el Atlético, en el que comentaba que tal vez la actitud de Tchouaméni no era la ideal para estar en el Real Madrid. Y yo pensaba dentro de mí, es que los madridistas somos una cosa increíble. Está bien que el tema de la exigencia es lo que nos ha llevado a ser lo más grande del mundo, pero hace en 8 días atrás nos estábamos diciendo que el Madrid era el mejor equipo del mundo, y hoy estamos diciendo que Tchouaméni, por ahí también vi unos comentarios en mi canal que Vinicius no servía para el Real Madrid, que la actitud y la personalidad no era para jugar en el Real Madrid. Yo es que me parece realmente increíble. Y hablando un poco de Vinicius, también le han preguntado un poco a Carlo sobre Vini, si ha hablado un poco con Vinicius, si espera que se mantenga a un buen nivel, que crezca por naturaleza mentalmente, o que si él le da una serie de consejos o algo así. Y Ancelotti ha respondido también a esto, hablando también un poco en referencia a lo que dijo tras el partido de la Supercopa, en el que Vinicius marca 3 goles. Entonces quiero que escuchemos al míster y en breve por supuesto lo comentamos juntos. Al míster aquí a su izquierda, Javier Herrera, de la cadena SER. Quiero preguntarle si ha hablado estos últimos 2 días con Vinicius de todo, de lo deportivo, de lo extradeportivo, de lo que intenta, de lo que la gente le dice desde la grada, de usted que le intenta calmar, de todas esas cosas. Si usted habla con él o le deja tranquilo, que vaya poco a poco madurando y jugando al fútbol. La última vez que he hablado con Vinicius ha sido, ahora te lo digo, martes. Lo he agradecido por lo que ha dicho, y también lo he agradecido porque ha marcado 3 goles en la final de la Supercopa. Entonces, ahí me he quedado ahí, la última vez que he hablado con él en este sentido. Agradecerlo por lo que intenta de hacer, por las cosas que tiene que mejorar, y sobre todo agradecerlo porque ha marcado un hat-trick en una final de la Supercopa. Y bueno, muy bien y muy inteligente Ancelotti hablando un poco de lo que está pasando con Vini. Le dice que le ha agradecido marcar ese hat-trick, que también le ha agradecido firmemente esas palabras en las que escuchamos a Vinicius diciendo que quiere ser cada día mejor. Y yo entiendo la molestia y la frustración de algunos de los madridistas que hoy estamos criticando. No voy a decir, bueno, me voy a incluir, pero no estoy criticando yo a Vinicius bajo ninguna circunstancia. Creo que puede actuar de muchas mejores maneras seguramente. Creo que a todos se nos viene el recuerdo de Cristiano cuando vemos todos los problemas que enfrenta este chico. Pero también, chicos, imagínense ustedes, Vinicius declara que quiere ser mejor persona, que quiere llevar una mejor actitud dentro del terreno de juego, y lo que se encuentra en este sentido es nada más llegar al Metropolitano, insultos racistas en las afueras de los aledaños del estadio. Vinicius eres un mono, Vinicius eres un mono, sin haber siquiera pisado el terreno de juego. Es que es de lo que me parece más absurdo que he visto, y por eso les digo a Vinicius que por mucho que él quiera ser mejor persona, le puede el tema este del racismo, no es algo que se pueda controlar. A mí, por ejemplo, que no soy tan oscuro como Vini, pero yo me considero una persona de color oscura también, o sea, soy moreno. A mí alguien me dice algo relacionado con mi tono de piel y es muy probable que lo que termine haciendo es riéndome, o sea, pero no todo el mundo podemos llevar las situaciones de la mejor manera. Solo pónganse en la piel de Vini, o las personas que tienen un poco más de edad. Piensen un momento en que sus hijos puedan atravesar todo esto con la edad que tiene Vinicius. Es que, y no solamente eso, desde la edad que de 18 años, que fue con la que llegó Vini al Real Madrid, ha estado sufriendo todo tipo de maltratos y de abusos que sobre todo han sido permitidos por la liga y por el tema este del comité técnico de árbitros, que recordarán ustedes el mordisco que le metió el futbolista del mediocre este del Atlético de Madrid. Por cierto, el Atlético de Madrid ha hecho un documental. ¿Ustedes se acuerdan algo así como en el corazón de la 14ª? Pues bueno, el Atlético de Madrid ha hecho algo así como que en el corazón de los octavos de final de Copa del Rey. Una cosa lamentable y vergonzoso, pero bueno, cada quien se
conforma con lo que puede. Y bueno, voy a cerrar este video ya después de dar una pequeña reflexión sobre lo que pienso de Vini y su situación actual, escuchando un poco, hablando de videos y cosas que hacen los medios de comunicación, hablando un poco lo que ha hecho Real Madrid Televisión, y a Ancelotti le han preguntado si le parece correcto lo que está haciendo la entidad televisiva del club, y Carlo ha respondido de una manera para mí bastante correcta. Así que vamos a escuchar, pero no estoy de acuerdo. Para mí ha sido una respuesta correcta, pero yo no estoy de acuerdo. Hola, mister. Buenos días, Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. El otro día, después del derbi, no escuché declaraciones altisonantes en contra de la actuación de Cuadra Fernández. Ha sido bastante crítico el canal del club al respecto de la actuación. Quería saber si comparte estas opiniones de que el árbitro el otro día no estuvo acertado, incluso pudo ser clave en la eliminación del equipo, y si le parece buena idea que se suela criticar a los árbitros antes de los partidos. Como he dicho otra vez, hay la libertad de expresión y cada uno puede opinar lo que quiera. Esto es lo que ha pasado, que pasa, que va a pasar. Que cada uno puede dar su opinión sobre algunos asuntos. No tengo que añadir más en este sentido. Y ustedes se estarán preguntando por qué no estoy de acuerdo con esto que acaba de decir Ancelotti. Pues es muy sencillo. Imagínense si esta pregunta se la hacen Mourinho después del matracazo robo que nos metieron en los octavos de final de Copa del Rey. Probablemente Mourinho hubiera dicho absolutamente de todo menos lo que ha dicho Ancelotti. Creo que ha sido una respuesta correcta, libertad de expresión, que cada uno opine lo que quiera, pero me hubiese gustado que Ancelotti, y creo que es el momento en el que la gente debe empezar a dejar sus cositas, me parece que lo que tiene que hacer en este sentido es decir, mire, bueno, no sé, es mi opinión, tal vez estoy equivocado y lo podría aceptar si alguno de ustedes piensa que estoy equivocado. Es decir, mira, señor periodista, usted repasó los videos que subió Real Madrid Televisión, se pudo haber dado cuenta que evidentemente condicionaron la eliminatoria, que es a partido único y que por ende no deja margen de error. Entonces, ¿por qué me está cuestionando esto a mí? Debería cuestionar más cosas a la gente que está encargada de estos temas, porque no estamos hablando de un solo partido, estamos hablando de muchísimos partidos. La liga pasada el Barça la termina ganando tras unas decisiones muy polémicas de nuestros amigos colegiados. Entonces, a día de hoy, lo normal, y creo que esto le podría liberar de cualquier sanción, porque no es una afirmación ni siquiera, pero creo que es una puya bestial. Así que yo hubiera culminado mi respuesta con algo como que así que lo normal es que tanto la institución como nosotros como equipo de fútbol tengamos nuestras dudas sobre la integridad o sobre la decencia de los caballeros que llevan el pito durante todos los 90 minutos que dura el partido. Entonces, creo que para mí hubiera sido algo mejor así, pero bueno, cada quien maneja las cosas a su manera. Ancelotti tiene sus maneras de hacer las cosas, le ha dado resultados, nos ha dado otra Champions, esperemos que este año nos traiga la 15ª y que bueno, esta eliminación de Copa evidentemente nos sirva también para tener un poco más de descanso y poder pensar en lo que es la UEFA Champions League, que yo creo que si el Real Madrid es capaz de mantener este tono físico en lo que resta de temporada, vamos a tener mucho que decir en la Champions y en la Liga, por supuesto, empezar desde mañana a cosechar los triunfos que nos den una ventaja considerable y poder relajarnos un poquito en ese tema de la Liga en el que el Girona, bueno, se supone que debe empezar a perder algunos puntos, el Madrid también se dejará algunos puntos seguramente, así que bueno, a tener paciencia y a ver cómo evoluciona el equipo. Me toca despedirme en este momento, ya tenemos la previa totalmente hecha, creo que ha quedado bien construida. Por supuesto, espero saber sus opiniones en los comentarios de todo esto que hemos hablado el día de hoy, y que nada, mañana volveremos con más contenido, por supuesto, relacionado con ese partido que vamos a ir a enfrentar al Almería, y que el Real Madrid prácticamente está obligado a ganar para mantenerse como único líder del campeonato nacional de liga. Así que nada, lo de siempre, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.